Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. Comenzamos. Pues vamos con un vídeo típico, sí, pero de hecho creo recordar que nunca he hecho un vídeo de estos, pero hoy toca un vídeo de estos ya que, bueno, estamos de enhorabuena, sobre todo los amantes de las sagas de terror. Sí, ya que esta semana hemos tenido bastantes buenas noticias, comenzando con el regreso de nuestra querida Megan en Megan 2.0, que por cierto, fijaros en el mini pequeño tráiler, porque parece ser que Megan ha crecido, o mejor dicho, la actriz que la interpreta, si es que acaso es la misma, que creo que sí. Cómo no, el regreso de otra de mis sagas preferidas, que es Destino Final, con, ya sabéis, Destino Final Bloodlines o Lazos de Sangre, aunque le serían líneas de sangre, pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Cómo es posible? Y que si no habéis visto el tráiler, os recomiendo, bueno, tráiler, también mini tráiler, os recomiendo que lo veáis, pero vamos, cagando leches. Pero, en este caso la saga que nos ocupa es otra saga que ya lleva pues aproximadamente unos 30 añitos y ahí sigue. Y estoy hablando, como no, de Scream, porque tenemos noticias y noticias bastante gordas. ¡Bien! Y antes de dar la noticia, quiero hacer una pequeña aclaración, porque, bueno, ya sabemos que la trilogía original, sobre todo especialmente las dos primeras, ya no tanto la tercera, porque a mucha gente no gustó, yo no me cuento entre ellos, a mí sí que me gustó, y que luego, bueno, pues tuvo una bastante buena continuación con la cuarta parte, ya sabemos, donde estaba la señorita Emma Roberts, y hablo especialmente por las dos siguientes, tanto la número 5, que no llevaba número, recordar eso, y Scream 6, ya sabéis, las protagonizadas por Melissa Barrera y Jenna Ortega, que a mí especialmente, pues, y sobre todo en el caso de la quinta, una película que gustó a bastante gente y a mí especialmente no es de las que más me entusiasmen de la saga. Son entretenidas, sí, tanto las 5 como las 6, pero yo las pondría ya en la categoría de Fast and Furious, sí, de la saga Fast and Furious, porque realmente, vamos a ver, creernos ya que alguien, ya no solo por la actriz, ¿no? La actriz no tiene nada que ver, pero hablo de su personaje, donde ha recibido 300.000 puñaladas y parece como el que le han pegado una pedrada, o sea, le han dado con una pequeña piedrecita, o otros personajes, ya sabéis, como ahora no recuerdo el nombre del chico, pero que bueno, que la apuñalan 500.000 veces y salen a la siguiente escena hablando como si no lo hubiesen hecho absolutamente nada. Más misterioso que esto, pocas cosas. O sea, yo creo que hasta Toretto pondría cara de extrañado. Sí, ya sabéis, cosas que pasan. Pero bueno, ya estaba ya rozando lo irrisorio, pero ya digo, bueno, son entretenidas y punto. Pero bueno, vamos con la noticia o el notición de Scream 7, porque ojo al reparto. Ojo al reparto porque se vienen curvas. Vamos a tener el regreso, como no, de la señorita Neve Campbell, alias Sidney Prescott, como no. Por fin la tenemos de vuelta y ya veremos si esta vez sobrevive o no, porque aquí pasa exactamente tanto de lo mismo. Tenemos también el regreso de Gail Weathers, o sea, la señorita Courtney Cox. Y ojo porque nos van a enchufar a McKenna Grace, que muchos diréis, me suena el nombre de esta chica. Bueno, sí, la chica la de los cazafantasmas, la cría, que ya no está en cría, por cierto. Pero bueno, sí va a haber también continuidad en algunos personajes, como no recuerdo si es la sobrina del videoclub. Y alguno que otro que también estaba en la número 5 y en la número 6, pero vamos a perder a dos. Sí, vamos a perder a dos porque Melissa Barrera no va a estar
nunca más de momento, ya que las famosas declaraciones políticas que hizo, pues la han borrado de un plumazo. Y Jenna Ortega, unos dicen que por agenda, otros dicen que porque no le han pagado el salario que pedía, como pasó ya en su momento con Neve Campbell, que por eso no estuvo en La Sexta. Cada uno tiene sus estrategias. Pero sea como sea, tampoco, o sea, no van a estar las hermanas. Y a mí, sinceramente, pues tampoco pasa nada que no estén. Lo que sí que me interesa y lo que sí que es noticia, primero es quién va a dirigir la película. Y la película la va a dirigir el señor Kevin Williamson, ya sabéis, el guionista original de la saga original. O sea, puede ser un puntazo totalmente. Pero ¿dónde está aún más el cachondeo o el desparrame o lo que sea de la noticia? Y por eso estoy haciendo el vídeo. Bueno, los que ya habéis visto la quinta y la sexta parte, ya sabéis que uno de los personajes, ahora creo recordar, no sé si era Tara o la otra, bueno, lo que era Melissa Barrera, era la hija de uno de los asesinos del primer Scream. Bueno, pues sabéis que esto ya no va a ser un spoiler, que en el primer Scream habían dos asesinos, y uno de ellos era Stu, protagonizado por Matthew Lillard. Vale, bueno, pues ojo porque vuelve Matthew Lillard, estará... No está confirmado si con el mismo papel, pero hemos de suponer que sí. Pero ojo porque ahora viene lo más gordo, y es que también estará Roman. Y vosotros diréis, ¿quién es Roman? Sí, pues recordar que Roman era el asesino de la tercera, o sea, es decir, el hermano de Sidney Prescott. Ojo porque lo han recuperado también para la saga. Y dices tú, hostias Pedrín, pero estos no habían muerto. ¿Seguro? Y bien muertos, porque bueno, en el caso de Stu, todos recordamos que, bueno, tenía los famosos cortes que te habían hecho con los cuchillos, etcétera, etcétera, pero es que además le metían un televisor en la cabeza, o sea, vamos, que lo electrocutaban. Y siempre se había comentado de que, bueno, que a lo mejor no había muerto, aunque si miramos bien las películas, quiero recordar, no lo puedo asegurar, pero creo recordar que esto se comenta en una de las películas precisamente, y creo recordar que se dice que está bien, pero bien muerto. No creo que se le hayan sacado de la manga. Pero bueno, ya sabemos que, por ejemplo, en sagas como Fast and Furious hemos visto morir a Michelle Rodríguez alguna que otra vez. Han vuelto. Bueno, en realidad han vuelto todos en esa saga, sin problemas. Todos mueren, pero todos vuelven. Aunque Michelle Rodríguez es experta en volver, ya sabéis, eso es lo que pasó en Resident Evil también. Pero el caso es que se prevé bastante interesante y de momento, aunque no está confirmado, también podría volver, ojo al dato, Emma Roberts, ya sabéis, la de la 4, la prima de Sidney Bristow. Sidney Bristow, ahora me iba de serie, de Sidney Prescott. Sidney Bristow era de Alias. Pues eso, o sea, imaginaros, digo, eso, que también la revivan. Puede ser el despiporre, que no estará, aunque en principio iba a estar, ya se hizo como una especie de nombramiento en la película, ese señor Patrick Dempsey que aparecía justamente en Scream 3 haciendo de policía y que presuntamente pues es ahora el marido de Sidney Prescott. Pero de momento parece ser que todo se ha quedado en agua de borrajas. Lo que sí que me va a parecer bastante curioso es... aunque no han puesto exactamente quién va a ser de la hija de Sidney Prescott, yo creo que todo indica que puede ser McKenna Grace. Y aquí hay cosas que no me cuadran, porque si todos recordáis, la 5 tendrán que pasar bastantes años entre una y otra. Y no sé, va a ser algo peculiar, ya que los actores de la 5 y la 6 están exactamente igual. O sea que no sé cómo se lo van a montar.
Algo bastante curioso. Pero bueno, ya veremos cómo lo resuelven. O la hija ha pegado un estilo muy extraño y los otros están rejuvenecidos de por vida, o ya digo que no sé cómo lo van a resolver. Pero bueno, sea como sea, si no he leído mal, esto se estrenará el 27 de febrero, creo recordar, del 2026, ya que van con retraso por problemas que han tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Sea como sea, me parece bastante interesante. Ya primero que vuelva el señor Kevin Williamson, no solo como guionista, sino como director, que se estrene como director, que para mí puede ser totalmente un puntazo, porque yo creo que puede respetar lo que era la saga original. Y por otra parte, pues me hace bastante gracia pues la inclusión de estos personajes de antes, pero que no volvamos a caer en el famoso rollo tipo Star Wars, los fantasmas y 500.000 cosas más, de que los saquen por el rollito de antaño, sino que, bueno, tengan un valor importante en la película. Veremos a ver qué pasa. ¿Vosotros qué opináis? ¿Tenéis ganas de verla? ¿Tenéis ganas de saber qué puñetas va a pasar? ¿Creéis que seguirá sobreviviendo aquí la señorita Sidney Prescott o definitivamente se la cargarán? Pues me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al like o no, te puedes suscribir al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.